vamos a ver cómo dependiendo del gradiente AA que tengamos, o sea, la diferencia de presión entre el oxígeno molecular del alveolo y la presión de oxígeno molecular en la arteria y presión normal del dióxido de carbono, cómo vamos a saber que el paciente tiene un problema de difusión de gases. Entonces vamos a poner los valores normales. Digamos, aquí están los alveolos, y aquí vamos a poner un capilar. Entonces, aquí están los capilares, y ya sabemos que la sangre que viene por los capilares es sangre desoxigenada, sangre que viene de la arteria pulmonar. Entonces la sangre que viene aquí es sangre desoxigenada. Y más o menos la presión normal de dióxido de carbono, en la arteria pulmonar, y la arteria pulmonar tiene sangre desoxigenada, más o menos la presión normal es como de 40 milímetros de mercurio, más o menos. La presión normal de oxígeno molecular, aquí en el alveolo, la presión normal de oxígeno molecular en el alveolo son como 104 milímetros de mercurio. La presión normal de oxígeno molecular en la arteria, en las arterias, en PaO2, la presión normal de oxígeno molecular en la arteria es más o menos como 90-94 milímetros de mercurio. Y lo normal del gradiente AA es menor a 10, menor a 15, más o menos. Menor a 15 milímetros de mercurio, algunos dicen menor a 10, otros menor a 15. Vamos a ponerle menor a 15, menor a 10. Recordemos que el gradiente AA es la diferencia de presión de oxígeno molecular en el alveolo menos la presión de oxígeno molecular en la arteria. Entonces es PaO2 menos PaO2. En este caso sería 104 menos 94. Lo normal es un gradiente, en este caso de 10. Este es normal. Un gradiente AA de 10 es normal. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene un problema de difusión? Entonces, problema de difusión, esto es ya sea membrana hialina o por cualquier cosa, tenemos una barrera aquí, o sea, ¿cuál es la causa? Tenemos un problema de difusión. Eso quiere decir que el oxígeno molecular que está aquí en los alveolos es más difícil que difunda de aquí del alveolo y que llegue al capilar, sea cual sea la razón, ya sea que tenemos una membrana hialina, o que tenemos fibrosis pulmonar, o cualquier trastorno que haga que sea más difícil que el oxígeno molecular pase para acá. Entonces, si ahora el oxígeno molecular es más difícil que pase del alveolo aquí al capilar pulmonar, ¿cómo va a estar la presión de oxígeno molecular aquí en el vaso? La presión de oxígeno molecular va a estar disminuida y la presión de oxígeno molecular en el alveolo se va a quedar igual. Aquí lo único que pasa es un problema en pasar el oxígeno molecular del alveolo aquí al capilar. Entonces, la presión de oxígeno molecular en el alveolo, o sea, esta, se queda igual. En cambio, tenemos una disminución de la presión de oxígeno molecular aquí en el capilar, en lo que finalmente va a ser las venas pulmonares y de ahí a la circulación periférica. Entonces, finalmente en la arteria vamos a tener una disminución de la presión de oxígeno molecular. Y ahora, ¿cómo va a quedar este gradiente? Tenemos aquí, ahora va a ser PaO2 es igual a 104, menos esta PaO2 va a ser menor a 94, digamos que es 70, por ejemplo, 70. Entonces, ahora menos 70, 104 menos 70, este es 34. Y este ya es un gradiente AA elevado. Esto es un gradiente AA más arriba de lo normal. Y ahora vamos a ver qué pasa con el bicarbonato. Entonces, el bicarbonato ya sabemos que difunde más o menos como 20 veces la velocidad a la que difunde el oxígeno molecular. Es mucho más rápido la difusión que hace el dióxido de carbono a través, pues, de aquí, de la membrana alveolocapilar, que la que hace el oxígeno. Entonces vamos a poner aquí el dióxido de carbono. El dióxido de carbono que viene aquí en el capilar difunde 20 veces más rápido que el oxígeno molecular. Entonces, el dióxido de carbono es 20 veces más rápido. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque tengamos aquí un problema de difusión,
casi eso no afecta al dióxido de carbono. Casi eso no afecta al dióxido de carbono. Esto quiere decir que el dióxido de carbono, su difusión es casi normal. En problemas de difusión, la difusión del dióxido de carbono es casi normal. Es casi normal. Eso quiere decir que vamos a tener valores normales de dióxido de carbono. Aquí, en el capilar, en la arteria pulmonar, o en el capilar que viene de la arteria pulmonar, vamos a tener valores normales de dióxido de carbono. Y no es que vamos a tener más. Si el dióxido de carbono le cuesta trabajo difundir de aquí del capilar al alvéolo, obviamente vamos a tener más presión de dióxido de carbono aquí, porque no está pudiendo difundir. Pero como tenemos que el dióxido de carbono difunde hasta 20 veces más rápido que el oxígeno molecular, la cantidad de dióxido de carbono que se queda aquí pues es muy mínima y no generalmente afecta. Entonces podemos decir que es como si los problemas de difusión casi no afectan a la presión de dióxido de carbono, casi no afectan la difusión del dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo van a estar los valores de dióxido de carbono y cómo van a estar los valores de oxígeno molecular? En problemas de difusión, pues obviamente no se afectan las presiones del alvéolo, ahí no está el problema. Entonces, en problemas de difusión, la presión alveolar de oxígeno molecular es normal, normal. Y normal es más o menos 104 milímetros de mercurio. La presión de dióxido de carbono en el alvéolo va a estar normal. La presión de oxígeno molecular en la arteria va a estar disminuida. Porque al oxígeno le está costando trabajo difundir, por eso, problemas de difusión. Y la presión de dióxido de carbono en la arteria, y en la vena, va a estar normal, porque el dióxido de carbono difunde mucho más rápido, mucho más fácil. Es mucho más fácil la difusión de dióxido de carbono que oxígeno molecular, y entonces no especialmente el tener un problema de difusión le afecta al dióxido de carbono. Entonces tenemos un paciente y digamos, hay un paciente y encontramos que su gradiente AA, o sea, la diferencia de presión entre la presión de oxígeno molecular en el alvéolo menos la presión de oxígeno molecular en la arteria está aumentado, y su gradiente alvéolo capilar de dióxido de carbono es normal, o sea, la presión de dióxido de carbono es normal aquí en el alvéolo y aquí en el capilar. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente tiene un problema de difusión. Entonces, ya como regla general, vamos a poner la conclusión. Entonces, la conclusión es paciente que tiene un aumento de gradiente AA de oxígeno molecular y que aparte tiene un gradiente de dióxido de carbono, un gradiente alvéolo capilar normal, o sea que la presión de dióxido de carbono en el alvéolo y en el capilar es normal. Eso quiere decir que el paciente tiene un problema de difusión, ya sea membrana hialina, fibrosis pulmonar o cualquiera de las causas que ya vimos en videos anteriores. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.